conceptualización y después tomar la técnica, la táctica, la estrategia, cada una por partes y tratar de profundizar allí. Y después las implicancias pedagógicas. Hablando de las implicancias pedagógicas, el otro día, las últimas dos clases, nos quedamos viendo la cuestión de las etapas en el desarrollo deportivo, desde esta perspectiva. Pero quería comentar con ustedes lo que yo trato de rescatar como lectura de la cuestión de la táctica y de la estrategia, y que tiene que ver con, al ser del área cognitiva, eso lo vimos en conceptualización, y al tener que ver con la toma de decisiones, desde mi punto de vista es una oportunidad enorme para nuestra intervención educativa. Cuando digo intervención educativa, la digo como profesor de educación física en el sistema formal, y lo digo también como entrenadores deportivos, preparadores físicos, llegado el caso, al trabajar con deportistas, ¿no? Hablamos la semana pasada de todo lo que significa eh, la, 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 digamos, la importancia que tiene un entrenador deportivo en niños, adolescentes, preadolescentes, en cuanto a instalar hábitos, instalar pautas, normas, que a veces son hasta más escuchados los profes que los maestros de la escuela, que la familia. Eh, y en ese sentido, hay una cuestión, especialmente con la cuestión de la táctica, porque lo que hemos visto es que en la cancha las decisiones las toman los deportistas, las decisiones tácticas las toman los deportistas. De hecho, nos quedamos bastante rato pensando cómo los ayudamos a aprender a tomar esas decisiones, a eso le llamamos método de entrenamiento de la táctica, y vimos cómo se podía hacer, qué estímulos podían recibir para habituarse a decidir y decidir relativamente bien. Hemos visto cuáles serían eventualmente unas buenas decisiones, qué sé yo. Pero en todo caso, no sé hasta dónde lo ven, pero el poder pasa allí, en esta escena, del profesor, del entrenador, al estudiante o al deportista, al protagonista, ¿no? En el deporte que yo viví cuando era jovencito, antes del partido, lo que nosotros llamamos estrategia, el entrenador me decía a mí, hacela tal, hace la jugada tal, va a pasar por acá, va a pasar por allá. Y yo tenía que hacer caso. Yo entraba a la cancha a ejecutar, ¿no? A ejecutar esa decisión estratégica previa de mi entrenador, en el cual confiaba, y solía dar buen resultado, ¿no? Por supuesto, siempre, igual que ahora, si ejecutaba mal, ganaba lo contrario, ¿no? Eso tiene que ver con la técnica. Si las ideas, si el espacio cognitivo era apropiado, pero la ejecución limitada, o los otros ejecutaban mejor, bueno, perdían. Pero lo que ha cambiado es que las decisiones son cada vez más importantes las que toman los deportistas. Esto está asociado en esta estructura de ideas a lo que hemos llamado la mejora o los cambios en el aspecto defensivo de los deportes, ¿no? Esa pregunta que alguna vez nos hicimos, ¿quién tiene la iniciativa? Si el ataque o la defensa. Bueno, cuando la defensa es heterodoxa, cuando no hace lo esperable, toma la iniciativa. Cuando un equipo de fútbol va a presionar muy arriba, cuando un equipo de handball concentra en el eje de la cancha y libera los extremos, cuando un equipo de básquetbol juega más rápido o presiona más o juega más lento o más este, replegado. Digo, lo que cada equipo va haciendo distinto a lo esperable, eso implica que el deportista o la deportista tienen que resolver en la cancha. Y esa resolución en la cancha implica que tome las decisiones y que pase un poco el poder sobre ellos. Eso es interesante para pensar desde nuestro lugar, ¿no? Yo sostengo, por ahí no es un tema de esta cátedra, pero yo sostengo que los entrenadores o los profesores, entre muchos otros motivos de la vocación, también ocupamos este lugar porque es un lugar de poder, como el del árbitro o el de un juez o el de, no sé, un político. Digo, vos tomás decisiones y eso implica a otras personas, ¿no? Das la clase, tomás examen, aprobás, no aprobás, que si yo tiene que ir examen, no tiene que ir examen, o en el deporte este juega y el otro no juega,
Digo, hay lugares de poder allí y se juega nuestro poder. Nosotros nos ponemos en ese lugar, elegimos ese lugar por algún motivo, ¿no? Bueno, lo que quiero resaltar es que a la hora de tomar decisiones tácticas, el poder empiezan a tener los deportistas, ¿no? Y me parece importante, desde el punto de vista de la educación, la formación y el crecimiento personal de esos deportistas, y cuando digo deportista, digo en el ámbito del deporte, pero también podría decir estudiantes en el ámbito educativo. Si nosotros ponemos estudiantes en una situación de juego, de actividad, de protagonismo, y le permitimos que decidan a ellos, por ejemplo, pensamos la regla de oro para fortalecer esa decisión de los protagonistas, eh, yo creo que hay una intervención educativa muy importante allí. Le está permitiendo a esos estudiantes o a esos deportistas crecer y crecer en su espacio de toma de decisiones. Y parte del poder está pasando a ellos y nosotros tenemos un poquito menos de poder, ¿no? También los invito a pensar eso si algún día les toca estar al borde de la cancha o ya les toca estar al borde de la cancha, como profesores o entrenadores, ayuden a crecer a sus deportistas y ofrézcanle el poder, ¿no? Por supuesto, ellos tienen que asumir la responsabilidad. Bravísimo, bravísimo asumir la responsabilidad. Pero eso es crecer, eso es aprender, eso es evolucionar como persona, ¿no? Y traten de no dirigir a control remoto desde afuera. Corre, bajá, saltá, andá, ahora, tirá, pateá al arco, bajate, correte. Además, desde mi punto de vista, no tiene éxito, ¿no? O sea, si quieren ganar el partido, ese no es el camino. Pero bueno, sí me parecía importante pensar esto desde la táctica y desde el tema de la estrategia, si bien en el deporte, ya hemos visto, la estrategia es centralmente del entrenador, del deportista, en el deporte individual más el deportista, bueno, hemos discutido eso aquí. Sí es verdad que ayudar a pensar estratégicamente a los jóvenes, a los niños también, les permite un crecimiento en sus decisiones fuera del espacio deportivo o educativo, ¿no? Entonces, si bien una cosa tiene que ver con la implicancia de ganar la competencia, otra parte tiene que ver en el patio, en la escuela o en la pretemporada del equipo deportivo, bueno, que los estudiantes o que los deportistas tomen ellos las decisiones estratégicas, cómo vamos a jugar, cómo vamos a resolver este problema, etcétera. Hemos dedicado un tiempo a ver una lógica de cómo plantear problemas para que los protagonistas los resuelvan desde el punto de vista estratégico. Eso también les va a permitir un gran aprendizaje. Y toda esta reflexión está en el marco de algunas cosas que yo comento en el video que tenían para ver desde hace ya unas cuantas semanas, que es si el deporte es educativo o no. Esta discusión o este cuestionamiento que a veces fuerte que hay hacia el deporte todavía respecto de su valor educativo, y hay mucha gente que es muy crítica, y es muy crítica del componente competitivo del deporte y del componente técnico del deporte. El componente competitivo porque se pone el ganar por delante, a cualquier precio a veces, y del componente técnico porque normaliza, el componente técnico es, como dice Grosser, de encontrar, eliminar las singularidades estilísticas, ¿no? O sea, que nos parezcamos todos, otro ladrillo en la pared, diría Pink Floyd, ¿no? Todos iguales. Claro, si vamos a ser todos iguales o muy parecidos, o todos vamos a copiar el modelo, comillas técnica, bueno, claro, eso como factor educativo, en mi punto de vista también, nos hace retroceder. Bueno, si el deporte es ganar a cualquier precio, o si el deporte es reproducir técnica, y estamos mucho más en la picota, vamos a ser criticados, y justamente criticados, porque ninguno de esos dos factores, tratar de ganar a cualquier precio o privilegiar lo técnico, eh, nos van a ayudar en el aspecto educativo puramente, en el aspecto de ayudar a mejorar y crecer a las personas. Ahora, si empezamos a mirar todo el fenómeno deportivo con una lupa que tenga en cuenta la táctica y la estrategia, es al revés. El deporte es una oportunidad que no nos dan otras actividades que pueden ser muy valiosas, artísticas, científicas o de cualquier tipo, ¿no? El deporte es una oportunidad educativa
Si uno ayuda al deportista a tomar sus decisiones tácticas, si uno le ofrece el poder y eso desarrolla su autoestima y su capacidad de decidir por sí mismo. Bien, esto en lo que tiene que ver con la importancia educativa de la táctica y de la estrategia. Eh, punto. Nombré el video y creo que se lo compartí, no sé, hace 3 o 4 semanas. Había sido antes, pero no se había subido. Javier después lo subió. Me gustaría, si quieren, los que lo vieron, que me hagan preguntas. No voy a explicar el video, porque en el video explico toda la conceptualización. Pero sí me gustaría que si alguien se quedó con alguna duda o quiere resaltar algo o quiere preguntar algo, que lo haga ahora. Insisto, no lo voy a explicar nuevamente. Dale. Mientras tanto, hagamos un ejercicio. Hagan manito. Me reconfiguró ¿cómo se llama? El Zoom recién me lo actualizó y tengo los botones por cualquier lado. Levanten la manito quienes pudieron ver el video, por favor. Quienes se tomaron un ratito para ver el video. Tremendo cri-cri. Bueno, muy bien, Facu por ahí. Estamos en absoluta minoría. Ah, Joel también. Ah, bueno, hay alguna gente que Creo, lo profe, vio. que perdimos tiempo buscando cómo levantar la mano, porque yo no lo encontraba. Ah, otra vez, viste que se corrió, qué sé yo, no sé, se me actualizó. Es más, me pegué un susto cuando estaba abriendo la clase, me dice, momentito, te voy a actualizar. Dije, uy, 20 minutos, no empezamos más. Bueno, dale, aunque seamos poquitos, ¿hay algo para preguntar o alguna duda? No, de mi punto de vista, profe, creo que está bastante claro, o sea, Ujú. es bastante conciso y toca los temas, o sea, bien puntuales y lo explica ahí en el video. Creo que no me quedó alguna duda de algo. Ok. Bueno, lo que nos permite, Joel, tu aporte, es decir, el que decida mirarlo viendo el video o con los conceptos del video se puede apropiar de las ideas que están allí, ¿no? Por supuesto, después puede no compartirlas, eso está descontado, pero por lo menos puede entenderlas. Digo porque hay algunas cuestiones que van a aparecer en el parcial que tienen que ver con el video, pero bueno, ya ahí es responsabilidad de cada uno. Lo que no quería dejar es de abrir el espacio para preguntar, discutir o intercambiar acá. ¿Alguien más? Bueno, dejo 2 o 3 títulos, nada más. No voy a explicar para que lo vayan a buscar allí, pero la pregunta disparador es si el deporte es educativo o no y por qué. Recién dije algunas cosas, están de otra manera dichas en el video. Eh, si el deporte debe ser competitivo o no, es competitivo. Por lo tanto, la discusión es superflua. Si hay deporte, hay competencia, ¿sí? El deporte no competitivo, alguna gente que en algún momento quiso no contar los puntos, pierde el sentido, y si pierde el sentido no es deporte. Sí, me parece que es distinto pensar en si lo importante es ganar o alguna otra cosa. Bueno, ahí hay alguna tesis, ¿no? Si lo importante no es ganar, yo creo que no, al menos desde el punto de vista formativo y desde el punto de vista educativo. Sí, en alto rendimiento, indudablemente que sí, pero tanto en el deporte formativo como en el deporte escolar no. Y esto está alineado con las etapas que vimos la semana pasada. Bueno, entonces, ¿qué se buscaría? Bueno, que las personas desarrollen el potencial, eso se buscaría. Y hay otra cuestión en la explicación que tiene que ver con, bueno, ¿por qué en la didáctica del deporte hace 30 o 40 años arrancábamos con determinado paradigma basado en la técnica y alineado con lo que pasaba en ese momento, el enfoque conductista de la enseñanza del deporte,
y cómo un enfoque constructivista parte de otro lado, ¿no? Bueno, esos son los títulos. Vayan allí, no está escrito, está oral y tienen la información porque posiblemente haya alguna cuestión en el parcial que tenga que ver con eso. Hablando de parcial, ese era otro de los títulos de hoy. Eh, yo pero los que fueron estudiantes míos de profesorado lo saben, trato de correrme del lugar de qué tengo que saber para aprobar, por lo menos inicialmente, porque si no, estamos nada más que acá, yo para una función meramente transmisiva y ustedes para aprender las claves para aprobar el parcial, ¿no? Y mi punto de vista es que lo que vale la pena de todo esto es aprender, aunque sea poquito, pero aprender algo. Entonces, no me centro tanto en la cuestión de la evaluación, pero también trato de ser razonable en el punto de decir, bueno, si ustedes, hay un parcial que va a ser dentro de 15 días, ya lo hablamos, el día 23, en este mismo horario, a las 8 de la mañana, eh, puntual por Zoom, 2 horas dura el parcial. Eh, Nada, que estén tranquilos de que pudieron leer o buscar el material o saben de qué trata. El interés no es sorprendernos ni molestarlos, al contrario. Entonces, que todo el mundo tenga claro qué se va a evaluar y si tiene alguna duda, dónde va a encontrar el material, etcétera. Así que abrimos ese capítulo, un segundo, si les parece. Y otra vez, en principio preguntas, y si no, yo les cuento alguna cosa. Dale. Buen día, profe. Yo tengo una Buen consulta. día. Hola, Sofi. En caso de que no podamos estar por temas laborales, ¿hay Muy alguna fecha bien, muy de retorno? bien. Bárbaro, Sofi. A ver, nuestra licenciatura tiene una estructura académica con final obligatorio. Al menos esto en los papeles es así. Desde hace bastante tiempo que yo tengo esta cátedra, implemento un sistema que es una suerte de adelantamiento del final. O sea, hago un parcial integrador, que es el del día 23, y con ese parcial integrador trato de adelantarme en el sentido de decir, che, acá hay alguien que puede dar cuenta de los conceptos, por un lado, y que puede relacionar los temas que fueron descritos por el otro. Con lo cual, tiene da muestra de un acabado conocimiento de qué va la cátedra. En ese caso, no viene el día del final. En realidad le pongo yo la nota en la planilla o ¿cómo se llama el parte? No se llama parte. Bueno, ya me voy a acordar, en el acta del examen y le pongo la nota que es la misma que sacó en el parcial. O sea, adelanto el final. ¿Por qué digo esto, Sofía? Porque si alguien no puede venir al parcial, viene al final y da examen final, que es lo que da, al menos en teoría, debiéramos hacer en todas las cátedras de esta licenciatura. El examen final tiene una estructura bastante tradicional. Dos de ustedes, a veces tres, pero generalmente dos. Yo les hago preguntas, ustedes me contestan, le pregunto a uno, le pregunto al otro. Tratamos de razonar. Gira alrededor de las mismas temas que van a girar alrededor del parcial, ¿sí? Entonces, concretamente, si alguien no puede venir por el motivo que sea, o no está, o no se puede conectar, o que fuera, nada, 3 semanas después, en la fecha de final, 3 semanas son, o 4, no sé cuántas son, da examen final, da un examen similar. Es más, a veces hasta uso alguno de los recursos, a veces no. Generalmente trato de hacerlo oral, el final, pero nada, simplemente corre su fecha de evaluación y listo. No sufre ningún cambio en cuanto a lo que tiene que estudiar ni comunicar. Sí, la modalidad cambia, ¿no? Es una modalidad para atender a 60, 80 o 100 personas, la del, la del, este, la del parcial, y la del final no, es una modalidad para 10, 15 o 12, qué sé yo. Ah, ok. Bueno, Muy, gracias. de nada. Muy bien, más preguntas. Bueno, mientras ustedes elaboran, si quieren alguna, me hice un resumen más para mí que para ustedes, pero a ver, el resumen es el de las cosas que hemos visto a lo largo del cuatrimestre. No hay
prácticamente todo lo que hemos ido desarrollando va a aparecer en los temas y no hay ninguna cosa que no hayamos desarrollado. Entonces, estoy leyendo, y si quieren después les copio esto en el chat, pero textos, Riera, técnica, táctica, estrategia deportiva. Fungo y Sueta, obviamente solo lo que está subido a la plataforma, no todo el libro ni todo el capítulo, ¿no? La habilidad deportiva, 2 puntos, su desarrollo es el libro. Maló, ¿sí? La acción táctica en el juego, el capítulo que está también en el aula. Todas las diapositivas de conceptualización. Préstenle especialmente atención a las diapositivas de conceptualización porque allí está reflejado digamos, respaldado algunas cosas que hemos charlado acá, que hemos desarrollado en la clase, ¿no? Recién hacía referencia, por ejemplo, a quién tiene la iniciativa, el ataque o la defensa, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Esto fue un laburo, fuimos a las salas, discutimos, después hicimos un debate, etcétera, llegamos a una conclusión. Bueno, esa conclusión está reflejada en una o dos diapositivas. Bueno, está allí. Hay otro planteo parecido, ¿no? Que ¿quién tiene la iniciativa? ¿El ataque o la defensa? Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿hay técnica colectiva, sí o no? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se clasifican los deportes? La clasificación de los deportes está en el texto de Fungo y Sueta, lo que dice Yáñez Ordaz, pero también está resumido en las diapositivas. Con lo cual, préstenle especial atención a las diapositivas porque allí hay muchas cosas conceptuales. Es bastante larga ese archivo y hay cosas como para pensar. Bien, todos los métodos de entrenamiento de la táctica. El resumen está en las diapositivas y hay un texto especialmente que desarrolla todos los métodos, ¿sí? Con sus diagramas. El tema de las reglas de oro. Las reglas de oro no están particularmente en las diapositivas, están desarrolladas en un archivo aparte, ¿sí? Bien, eso es todo lo que tiene que ver con conceptualización y táctica. De técnica nos basamos en Grosser, ¿sí? Está el texto de Grosser, el capítulo que hemos abordado, y las diapositivas que recorren ese texto y sobre todo que resaltan algunos conceptos particulares, ¿no? O sea, nosotros tomamos de Grosser algunas cuestiones. El tema de estrategia, ¿sí? Ahí en un momento charlamos sobre cómo estimular la toma de decisiones estratégicas. Hay un archivito muy corto al respecto. Lo que vimos la semana pasada y la anterior de las etapas en el desarrollo deportivo. Prestenle especial atención a los objetivos, a las etapas, a qué pasa con la técnica, en qué ámbito se da, ¿no? Si se le presta más atención a la técnica individual, a la colectiva, por qué, en qué etapa, etcétera. Bien. Y los conceptos del video, ¿sí? Todos los conceptos del video de los que estuvimos hablando recién. Hay un tema más que yo todavía no desarrollé porque lo voy a hacer de manera práctica la semana que viene. La semana que viene tenemos encuentro presencial. Los tenemos un poco trastocados los encuentros presenciales porque quedaron en un momento, digamos, de la cursada. Hubiera estado bueno poder hacerlo antes, pero quedó así. Y hay un tema que voy a desarrollar el sábado y va a estar en el parcial, va a tener un documento también de apoyo como para estudiar en la semana siguiente, pero que yo le llamo entrenamiento de la técnica en función de la táctica, ¿sí? Vamos a verlo de manera práctica, no se lo voy a adelantar ahora, pero también lo van a tener allí. Y hasta acá es la cátedra, esto es lo que hemos ido desarrollando desde el primer sábado hasta ahora, y creo que no se escapa nada, ni hay nada distinto de lo que hemos hablado, ¿sí? Otra vez, preguntas. Profe, una consulta. Sí. Usted lo explicó la semana pasada, pero no lo recuerdo, no me acuerdo muy bien cómo era. Era cómo era la metodología del examen. Sí, Porque nos teníamos que suele conectar ser, con cámara. sí, se tienen que conectar, sean puntuales. La cámara debe estar encendida. La primera parte no tiene, digamos, tiene que ser solamente contestar preguntas. Van a ser preguntas de respuesta múltiple, ¿no? Con algún formulario, un sistema que ustedes ya conocen. Eso es relativamente corto en tiempo, hay un tiempo limitado para contestar, ¿sí? Bastante exigente porque la idea es poder contestar
rápidamente en base a lo que uno ya sabe. Y cuando se cierra esa primera parte, Eugenia, hay una segunda parte más amplia, lleva más tiempo, que es a libro abierto. La recomendación es tener la cámara encendida también, pero allí eso es individual, aclaro, ¿sí? Si bien es a libro abierto, es individual. Me ha pasado de gente que se ha juntado a dar el examen con 2 computadoras en el mismo lugar y ha contestado la segunda parte exactamente igual. Entonces nos genera digamos, una situación incómoda. Lamentablemente, después de haber visto muchas respuestas a estos planteos a lo largo de los años, me doy cuenta bastante rápido de quién es muy parecido uno al otro. Entonces, sí los invito a que sea individual, Eugenia. Por supuesto, si quieren estar uno al lado del otro, están, pero hagan una respuesta individual cada uno. Eso es lo que quiero decir, que sea auténtica. Esa parte dura un poquito más y es a libro abierto, ¿sí? Y tiene que ver con establecer relaciones apropiadas. Yo le voy a dar, no sé, 20 conceptos y ustedes los tienen que relacionar, ¿sí? En el formato que quieran, Word, Excel. Lo hacen a mano y le sacan una foto, no importa. Ese es el parcial. Genial. No, porque capaz esté de viaje, pero quería saber si yo me llevaba la compu o algo lo podía resolver o cómo era. Por eso. Sí, Buenísimo. sí, me parece que de donde estés, con la compu, si tenés conexión, podés resolverlo, claro. Sí. Gracias. ¿Qué más? Profe, una consulta. Sí. Lo que van a ver en la presencialidad va a ser un tema también del examen. Hay un único tema que va a ser del examen, que yo llamo técnica en función de la táctica, y es una cantidad de ejercicios que tienen que ver con el momento de la automatización. ¿Vieron en Grosser que hay 3 momentos? Obtener, mejorar, automatizar. En el tercer momento uno repite, repite, repite. En esa repetición la propuesta es hacerlo de una manera más abierta, de una manera más flexible, para que pueda ser aplicada esa repetición, esa adquisición de la técnica suelta, digamos así, en un contexto táctico, ¿no? Y bueno, tiene toda una secuencia didáctica. Lo que tienen que aprender es esa secuencia didáctica. La voy a mostrar el sábado, esto es mucho más fácil verlo que escucharlo, que leerlo, y después le voy a dar un archivito de una página donde están los pasos, o sea, la secuencia didáctica paso por paso. Eso es lo que vamos a hacer y eso sí es parte del material para que puede haber o no una pregunta en el parcial. Ah, bien, pero digamos lo que se va a ver, si lo va a subir a la plataforma Sí, de archivos. sí, lo que subo es una ayuda a memoria, digamos, no un texto explicativo, con lo cual es medio telegrama, es parecido a lo de estrategia que tienen subido, ¿no? Es una página o dos que tiene la secuencia. Primero este ejercicio, después este otro, esto juntando esto con esto, después el otro, después el otro, después el otro. Digamos, no tiene más que eso. También la pregunta de parcial va a tener que ver con eso, no va a tener que ver con otra cosa, o sea, no te lo puedo preguntar de otra forma. ¿Eh? Claro. Sí, le consulto porque Lo no voy a... interesante para los que puedan venir es verlo, o sea, eso es algo netamente que se aprovecha en la clase presencial. Claro, claro, porque ¿Qué más? justamente no voy a estar, por eso le consultaba. Sí. Bien, bien, profe. Gracias. Dale. Bueno, me meto con el siguiente tema y si quieren en cualquier momento o antes de irnos me preguntan. ¿Dale? Está abierta si surge alguna cuestión con con la cuestión del parcial, me dicen. Bueno, les quiero compartir algo que también tiene que ver digamos, con lo que yo llamo implicancias pedagógicas y que tiene que ver. Yo preparé hace ya bastante tiempo un cuadro en el cual trato de pensar en términos históricos, a lo largo de las décadas, de hace 5 o 6 décadas, cuál fue el rol del entrenador deportivo y cómo fue evolucionando en función de otros factores. Vamos a verlo. A mí me parece súper interesante. Tiene un poquito que ver con lo que yo digo en el video, no de manera tan correlativa, pero un poquito que ver sí. Bánquenme un chiquito que lo maximice.
¿Se ve ahí? Sí, profe. ¿Está bien? ¿Están viendo el...? Bueno, a ver. El cuadro empieza por la cuestión del entrenador deportivo, o mejor dicho, perdón, me equivoqué, del profesor de educación física, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué ha pasado en una década, a lo largo de las décadas? Las décadas son indicativas, esto es discutible porque, digo, hay cosas que aparecen en el cuadro como de otra década que siguen ocurriendo, fueron mejorando, ¿no? Pero como predominio, ¿no? Entonces, ¿cuál era el rol del docente? Lo estoy pensando como el profe de educación física, ¿sí? Estoy pensando, profe de educación física, estoy pensando, como dije el primer día, desde donde yo hablo, desde Argentina, de Buenos Aires, no sé, por ahí en otros lugares, incluso en el interior, ha sido de otra forma, pero en términos así muy generales. Estoy pensando en voz alta con muchas cosas que compartí con ustedes, ¿no? Después está abierto a debate o a discusión, y si alguien piensa distinto, piensa distinto. En los 60 o en los 70, otra vez como cosa indicativa, a la hora de enseñar deporte, ¿no? Estoy hablando de deporte, y típicamente de los juegos deportivos colectivos, pero enseñar deporte, había toda una cuestión con tirar la pelota, con el profe de educación física que tiraba la pelota, ¿no? Ponía a los pibes 5 de un lado, 5 del otro, la pelota y a jugar un picado y ya está. Paradigmáticamente de fútbol, pero en otros deportes también, ¿no? Entonces, había una cosa como que, ¿qué hace un profe de educación física? Es un chanta que tira la pelota y pone a jugar a los pibes, está ahí, toma sol, ¿no? Es alguien casi que no labura, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, ha ido variando con el tiempo. Todavía hay a veces alguna mirada en otras especialidades que nos siguen viendo igual, ¿no? Que permea el tiempo. Esto era así hace 50 años, pero a veces pareciera que sigue ocurriendo. Entonces, estas reflexiones tienen que ver, obviamente, con cuestiones que me han ido atravesando, ¿no? Entonces yo tenía la edad de ustedes y me empecé a formar como profe, y empecé a trabajar como profe, trabajaba como entrenador, qué sé yo. Y entonces, ¿cuál es el problema de tirar la pelota? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué problema hay con tirar la pelota? No, está mal tirar la pelota. ¿Por qué? Analicemos. Bueno, en realidad la crítica al profe que tira la pelota es una crítica ética, es una crítica de falta de compromiso, no trabaja, ¿no? Le pagan por hacer un trabajo y no lo hace. ¿Por qué digo ética? A ver, ayúdenme, pensemos juntos. ¿Qué no es? No es es un error pedagógico. Jugando un partido, ¿los pibes no aprenden? ¿O sí? Sí aprenden, Sí, se aprende. pero no Emanuel. hay una intervención pedagógica. No hay Pero un contexto, profe. estoy de acuerdo, Manuel, no hay intervención pedagógica, pero la crítica fundada, realista, es, flaco, no estás laburando, te pagan por laburar, no laburás. Esa es una crítica. Entonces, uno tiene que atacar ese problema. Eso es lo que está mal. Lo que quiero decir, me pregunto desde hoy, ahora lo vamos a ver al final, digo, pero que los pibes jueguen partido no está mal en sí, al contrario, está bien. Entonces, la crítica, tenemos que pensar qué nos criticaban o qué nos critican cuando tiramos la pelota, porque eso implica cómo resolvemos. Mirá la macana que nos mandamos, lo digo en primera persona. A una crítica ética, che, ustedes no laburan, contestamos en términos dialécticos, contestamos, digo, yo era jovencito y decía, che, ¿qué estudias, Gustavo? Para profesor de educación física. Ah, vas a ser uno de esos que tira la pelota. Y a mí se me ponía la vena, el irlandés se me salía de adentro y me molestaba. Me decía, no, quiero trabajar, quiero hacer bien el laburo, me preocupan los pibes. Entonces, para responder en algún sentido, recurrimos a la pedagogía tradicional, ¿no? Entonces, dar clase. Emanuel, esto de, che, yo no intervengo, bueno, voy a intervenir. Entonces, como voy a intervenir, cuando voy a trabajar, como estoy comprometido con mis estudiantes,
lo voy a poner a aprender deporte. Bueno, listo. Entonces, 4 hileras, 5 pibes en cada hilera, uno con la pelota va picando la pelota en mi clase de básquet hasta el otro lado y vuelve con la otra mano. Y el codo más alto y corregía, y les estaba atrás, estaba pendiente del modelo técnico y de lo que había que corregir. No se pica así, se pica así. Yo te voy a enseñar a jugar bien. Entonces nos fuimos a un espacio que es la pedagogía tradicional para enseñar al deporte, ir de lo simple a lo complejo, ir de lo conocido a lo desconocido, ir de lo fácil a lo difícil, y no teníamos mejor elemento a mano que dar clase, una clase ordenada, prolija, ¿no? Venía el jefe de departamento o la directora de la escuela y veía, en aquella época estaba bien visto, hoy no tanto, por suerte, ¿no? 4 hileras bien prolijitos, salían, creo que hasta salían los 4 al mismo tiempo cuando había que picar la pelota. Entonces había una clase prolija, era dar clase, y el enfoque de la clase, estoy hablando de la escuela, era técnico, ¿no? Era técnico, completamente técnico. Eso, ponele, daba un profesor responsable y comprometido, ¿no? Ahí había un profe que daba clase. Estaba el profe que tiraba la pelota, lo ponía a los pibes a jugar partido y se corría, y estaba el profe comprometido que daba clase. El codo acá, la mano acá, ponete de este lado. No. Para poder corregir tiene que haber modelo, y por lo menos, y si hay modelo, hay técnica, esto ya lo vimos en las etapas, ¿no? Acuérdense que en las etapas de iniciación no había modelo, y la intervención es situación-problema. Si la intervención es situación-problema, no estoy corrigiendo, te estoy planteando el problema y te dejo que lo resuelvas, ¿no? Teníamos una mirada mucho más dirigista de la clase, mucho más conductista. Esto está en el video para cuando vayan a ver. ¿Qué pasa en los 90? Otra vez, como cuestión paradigmática. Sobre todo aparece esta crítica fuerte al deporte como elemento, como recurso educativo, ¿no? Llega de algún modo el constructivismo, como teoría pedagógica, llega el constructivismo a la escuela, no a la educación física, a la escuela. El constructivismo dice, bueno, empecemos por las experiencias previas, empecemos por los problemas que los alumnos enfrentan, etcétera, etcétera. Y claro, piensen ustedes, a ver, si yo doy esta clase, la que daba en los 80, Gustavo a los 20 años, prolija, ordenada, pica la pelota, vuelve, el codo, la mano, etcétera, ¿no? Y llegaba alguien parado en el paradigma constructivista y decía, a ver, esa clase, no, esto no es educativo. Hay un texto de Davis que muchos de ustedes deben conocer, de Nuevas Perspectivas Curriculares en Educación Física, estoy citando de memoria, me pudo haber equivocado el nombre, y Davis hace un listado de 9 críticas a la enseñanza del deporte en la escuela, muy puntuales, un renglón tiene cada crítica, ¿no? Claro, y critica esto, dice, si vas a hacerlo así, no estás educando a los pibes. Tienes razón. Tienes razón. Cuando te parás en el constructivismo, vos decís, che, venís a ver mi clase de educación física, ¿la vas a dar así, basada en la técnica, la pedagogía tradicional puesta al servicio del deporte? Esto no es educativo. Por supuesto, a esto se le adosa, se le pega la cuestión del ganar, ¿no? De que el deporte es un espacio de ganar, y la cuestión de quién gana y quién pierde, y la competitividad. Pero me corro de la cuestión de la competitividad y me quedo en la cuestión de, si enseñamos desde la técnica, nos critican, y tienen razón. Claro, es una crítica que permeó, sobre todo, por eso está en la columna de la derecha, desde el constructivismo, y fue hecha por licenciados en ciencia de la educación, muchas veces gente que no venía del deporte, que no conocía la otra parte, que muchos de nosotros conocemos del deporte en tanto en instalación de hábitos, de actitudes, de perseverancia, de mejora continua, etc. Hay un montón de virtudes del deporte que el que no hizo deporte y solo ve la clase de la educación física centrada en la técnica y dice, no, esto no sirve, hay que sacarlo. Y en la provincia de Buenos Aires
digo la provincia de Buenos Aires, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia como organismo político, la provincia de Buenos Aires sacó el deporte de la currícula de la escuela, en todos los niveles, incluido el profesorado de educación física. O sea, las currículas de la escuela dejaron de tener al deporte como actor central. Pasó a ser un deporte, un espacio secundario o directamente relegado, porque estaba el deporte asociado a componentes negativos, la competitividad extrema, expresada solo en el ganar, y sobre todo la enseñanza a partir de la técnica, que normaliza, y no es lo que nosotros queremos diversidad. ¿Muy bien? ¿Está claro el planteo o no? Porque cuando hablo solo me asusto. Sí, profe, también por ahí quería, A ver, Santi. no, no sé si es una consulta, en una de las clases, en el primer cuatrimestre también lo debatimos, eh, que también depende de quién critica. Usted ahí menciona que son los licenciados en ciencia de la educación y que no están relacionados al deporte, y es verdad, porque también desde afuera y mucha gente que quizás ni siquiera son docentes, te dicen que es tirar la pelota, y no ven que que tiene un sentido también y que uno a través de ese juego también puede corregir y también puede ver al chico en la situación de juego, ¿no? Porque si está jugando un partido es realmente cómo va a resolver realmente en un partido, en una competencia y demás, y uno puede hacer modificaciones de ahí. Pero a lo que voy es que a veces la crítica también es de quién viene y nosotros nos centramos por ahí nos centramos en alguien que quizás, no sé si digo que no nos debería importar, pero si no tiene conocimiento tampoco de eso, ¿por qué nos cambia tanto que diga es tirar la pelota y capaz, me puedo equivocar igual, pero Sí, sí. Coincido contigo, Santiago. De todos modos, yo creo que sí nos debería importar, por dos motivos. Primero, porque muchas de esas personas toman decisiones que nos afectan. O sea, cuando digo licenciado en ciencia de la educación, son los que terminan haciendo la currícula escolar, ¿no? Entonces, si tienen poder, si el poder político recurre a especialistas en educación para hacer la currícula, cosa razonable, ¿no? Digo, ¿quién va a hacer la currícula de educación? Alguien que sepa de educación, pero esa persona no sabe de deporte o cree que deporte es solamente esta clase basada en la técnica, ¿no? Bueno, sí me tendría que preocupar porque toma las decisiones que nos influyen. ¿Hay deporte en la currícula o no hay deporte? Fíjate si me importa. Por un lado. Y por otro lado, sí me importa porque la crítica es fundada. Está bien cuando nos critican. Está bien cuando nos critican si damos esa clase que yo daba en los 80. Cuando la clase de deporte es modelo técnico, repetición, corrección, y pibes uno atrás del otro, esquivando conito, picando pelota, yendo hasta el arco y tirando al arco, volviendo con la pelota, uno atrás del otro, yo también la critico, me alineo con ellos, ¿no? Lo que quiero decir, que nos criticaban fundadamente, que estábamos enseñando el deporte a partir de la técnica. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Todo lo que vengo recorriendo con ustedes. Uno lo puede pensar desde el alto rendimiento, y lo pensamos, el alto rendimiento, cómo formar al deportista del futuro, cómo enseñarle a tomar decisiones, pero cómo atacar al rival que tiene una defensa que es distinta a la ortodoxa, etc. Pero también lo podemos pensar en la implicancia pedagógica. Che, ¿y si nosotros enseñamos el deporte de otra manera? De otra manera comparado con los 80, ¿no? De otra manera. Hoy hay mucha más gente enseñando el deporte de una manera como la que estamos planteando. Lo que quiero decir acá es, nuestro desafío, el desafío de ustedes, el mío todavía por un tiempito más, no mucho, es, che, nosotros tenemos una herramienta que ayuda a formar a los pibes desde el punto de vista constructivista. Ahora, lo que cambia a Santiago y a todos es qué rol ocupo. O sea, cuál es qué desempeño tengo. Entonces, ¿qué desempeño tengo? Pongo a los pibes a jugar. Partido. ¿Pero no estás tirando la pelota, Gustavo? No. ¿Qué hicieron en la primera clase práctica, la primera actividad conmigo?
hicimos íbamos haciendo los relevos con, no sé, Primero jugamos. Hicimos 2 equipos, lo pusimos uno en otro lado de la cancha, no me acuerdo si fue fútbol, básquet, qué fue, a jugar partido. Pusimos a jugar partido. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron las consignas que yo le di a los que estaban afuera? A los que estábamos afuera. Yo lo puse a jugar partido y me puse a charlar con Walter. Walter es el chico peladito que acomoda las cosas del Romero Obré. Me puse a charlar con él. Me fui a la cancha de fútbol a ver a un amigo mío. No. Un enfermo mental. A cada cosa que pasaba en la cancha decía algo. O sea, no tiré la pelota desde el punto de vista ético, esa crítica que figura allí arriba a la derecha. No. Los puse a jugar mientras seguía laburando, digamos, comillas. No me ausenté. El profe que tira la pelota se ausenta simbólicamente, se corre. Yo no me corrí, yo me quedé ahí. Los puse a jugar por un lado. ¿Y se acuerdan qué les pregunté a los que estaban afuera? Les dije, miren estas 3 cosas. ¿Qué cosas los invité a mirar? A ver, dale, reconstruyamos. No importa lo que yo les invité. ¿Qué puedo ver si estoy afuera de la cancha? Están jugando partido. Estoy mirando con ojo de ¿Quién, profesor. quién pide la ¿Facundo? pelota, profe? ¿No? Sí, eso vino después, cuando introdujimos la regla de oro. Antes de eso. No, Lo no iba por el Conceptualmente, ¿qué lado, mirábamos? no era, Joel, no iba por el lado de si estaba bien lo que había hecho, si ¿qué tenía que hacer cosa un estaba bien? pase, 2 categorías miramos si estaba bien. ¿Cuáles eran las La categorías? toma ¿Lo de hizo decisiones. correcta? la toma de Muy decisiones era bien. uno. y la Una. actitud. Espera. Ahí no, llegamos a las 3. A ver. Joel dice que miramos si lo está haciendo bien. Si lo está haciendo bien, siempre ¿qué miramos los profes? ¿Qué miramos cuando miramos un partido? Miramos fútbol por la tele, no sé. Y el Ayer vi profesor Irlanda jugando Si, con si el los pase All era Blacks. correcto, Si ejecuta bien, nuestra mirada cuadrada es ejecuta bien, ¿no? Si ejecuta bien, miramos, es una mirada cegada para mí, pero miramos la técnica. Patea bien, la pasó. Eso, otra cosa que acaban de decir, que es a mirar la decisión. Che, ¿decidió bien? Sí. Buscó al que estaba solo, en el momento que estaba solo, era una idea buena, muy listo. Entonces, empezamos a mirar 2 cosas. Una, cómo ejecutaba, lo que miramos siempre. Pero otra es cómo decidía. ¿Decidió bien o no decidió bien? Y la tercera, que alguien dijo por allí, che, la pelota se fue afuera. Vimos que la sacó Ignacio. Ignacio fue y sacó. Y yo decía, che, Ignacio, estás haciendo trampa. Chabón, ¿qué te pasa? ¿No? Se cayó uno al piso. Y el que venía solo con la pelota iba a hacer el gol, paró, volvió y lo levantó. Y dice, che, te lastimaste, estás bien. Te puedo ayudar. Te traigo hielo. En la cancha yo puedo mirar lo que quiero mirar. Bueno, mi invitación, y los sigo invitando a hacer eso si están en el patio de la escuela y si están en entrenamiento deportivo también, es, no dejen de mirar la ejecución, es un componente, hay un componente de ejecución. Miren la toma de decisiones, típicamente en la cancha son tácticas para nosotros, ahora que la conceptualizamos, miren la toma de decisiones, préstenle atención a la toma de decisiones y préstenle atención a las actitudes y los valores. Soy solidario en la cancha, soy respetuoso. Cuando juego, estoy comprometido, ataco, meto el gol. No meto, y cuando tenemos que defender, me quedo en mitad de cancha. Estoy así como un vago. ¿Cuál es la crítica? Al compromiso. Dale, trabajamos todos juntos para recuperar. Después uno mete el gol, pero para recuperar laburamos todos juntos. Es una enseñanza de solidaridad extraordinaria lo que pasa en el deporte, cuando todos juntos tienen que resolver un problema, evitar que te metan el gol y recuperar la pelota. El que no se compromete con el objetivo grupal, se nota enseguida. Fíjense que ahí están jugando un partido y yo no estoy ausente, estoy muy presente. Y estoy prestándole atención a cosas que son determinantes en la mejora de las personas, los valores y actitudes y la toma de decisiones. Ah, pará. Pero vos me decís que estás haciéndolo jugar partido y lo estás ayudando a educar. Sí. Solo con prestarle atención a esas 2 cosas, aunque no haga nada más, ya estoy bien, ya arranqué mejor. Claro,
pasa la directora de la escuela o pasa el jefe del departamento y me dice, che, ¿otra vez lo estás haciendo jugar a la pelota a los pibes? Sí, vení que te muestro. Mirá, ahí se ve la actitud de este, acá tomó la decisión el otro, este está mejorando, este mejoró su autoestima por tal cosa. Claro que los estoy haciendo jugar, pero estoy atentos a ellos, estoy comprometido con ellos y con su mejora personal y eventualmente, ponele, deportiva, quizá en algún momento. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Cómo hacer una didáctica del deporte que revalorice los componentes tácticos y estratégicos, que revalorice lo actitudinal y los valores que son los que queremos transmitir, ¿sí? Por supuesto que tenga un componente técnico, ya lo ubicamos. En las etapas dijimos, che, en iniciación no, porque todavía lo queremos entusiasmar. En aprendizaje sí, porque viene para aprender, bla, 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 bla. Digo, ya ubicamos lo técnico dónde, ¿sí? Pero ahí hay otra actitud de parte del docente respecto de cómo se posiciona frente a la enseñanza del deporte. Entonces, todo lo que está en el video de empezar por el partido está ayudándonos a pararnos en decir, ¿deporte sí o no? Sí, deporte sí, claro. Deporte sí. Ahora, nosotros recogimos las críticas fundadas a que enseñábamos el deporte de manera conductista a través de la técnica y lo estamos enseñando de otra manera. ¿Sí? Lo estamos proponiendo de otra manera. Sí, Ignacio. Que vos también en una clase dijiste que también el partido es útil para como hacerle entender de alguna manera para qué es útil la técnica. Como Sí. empezar el camino por ese lado más que por la técnica, sino que entienda el deporte y después la técnica. ¿Para qué es útil? Bueno, esa es una cuestión netamente deportiva, Ignacio. Los planteos que estoy haciendo yo acá son educativos, rozan lo político, rozan lo ético, ¿no? Pero tu planteo es deportivo. Lo que Ignacio dice, y ya verificaba en los 80, che, si yo le enseño a picar la pelota, tirar al arco, a defender, aislado, cuando lo pongo en la cancha no sabe cómo usarlo. No sabe cómo usarlo, ¿no? O sea, si el aprendizaje de la técnica es fuera de la cancha y aislado, cuando te pongo en la cancha, una vez que tenés los componentes, no sabés cómo usarlo, ¿no? Un amigo mío decía, es como si vos vas, se te rompe el auto y cuando tenés que arreglarlo, tenés todas las herramientas que tiene el equipo Ferrari de Fórmula 1, pero no sabés dónde está el carburador. ¿Para qué querés todas las herramientas? Tenés todas las herramientas, el equipo Ferrari entero. El Ferrari, el Williams y el Red Bull juntos, todas. Tenés las herramientas perfectas, pero no sabés qué tuerca tenés que mover para desarmar el motor. ¿Para qué querés las herramientas? ¿No? Bueno, en la enseñanza de la herramienta aislada tampoco servía en términos deportivos, Ignacio. O sea, ese aprendizaje con la mejor buena voluntad que yo ponía, y lo ponía ordenadito a picar la pelota, después cuando llegaba a la cancha no sabía cuándo picar la pelota, cuándo pasarla, cuándo tirar al arco, cuándo retroceder, cuándo acelerar. Entonces, necesito el componente situacional para que el aprendizaje sea fundado. Lo que acabas de decir, que yo también sostengo, es, si te pongo a jugar primero, jugamos. Eso lo vimos cuando hablamos de estrategia, Ignacio, en el documento cortito de estrategia, cuando dijimos, te pongo a jugar, pensá la estrategia, aplicala, y cuando la evaluás, una posibilidad era que la estrategia estuviera bien y la ejecución mal. Entonces vos te dabas cuenta que necesitabas aprender un recurso técnico, o sea, ir a buscar la llave inglesa. Una vez que decías, che, acá está el carburador, hay que armarlo por acá, hay que desarmarlo por allá, bueno, pero no tengo la llave inglesa. Bueno, espera, me voy a construir una llave inglesa y vengo. Entonces salgo del partido, hago una práctica, algún aprendizaje parcial, incompleto, pero parcial del recurso y vuelvo a jugar, ¿no? Entonces, eso le da significado. Una de las críticas fuertes eran al deporte es, no tiene sentido el aprendizaje de la técnica aislado. Y es verdad. Yo aprendo a picar la pelota, porque no sé cuándo la voy a usar, ni dónde, ni... ¿Qué sentido tiene? No tiene un sentido por sí mismo. En cambio, si yo te hago jugar
te hace falta algo, patear al arco, salís, practicás patear al arco y volvés, eso tiene una unidad. De hecho, si me preguntan a mí, tiene que ir todo adentro de una clase. Un partido, me hace falta algo, lo practico y lo vuelvo a usar en el partido. Si alguien no viene más, esa clase sirve. Tiene sentido, valió la pena. ¿Sí? Bueno, yo los estoy enfrentando a un nuevo desafío, invitándolos a pensar la enseñanza del deporte desde este lugar que sí tiene partido al principio, como el picado de los 60, pero donde la crítica ética deja de estar, porque ustedes están comprometidos con el grupo, con el laburo, y nos paramos mejor en la cuestión didáctica. Mi error, o mi generación, o yo siento que nosotros cometimos un error grave en términos históricos, porque a una crítica ética, falta de compromiso, le contestamos con un error didáctico. Enseñamos el deporte de la técnica. Entonces, primero, malogramos a un montón de pibes, a todos los que fueron nuestros alumnos en aquella época, y después fuimos razonablemente pasibles a las críticas. Bien, ¿alguna pregunta más? Sigo con esto. Bueno, mismo planteo, pero pensándolo desde el lugar de entrenador deportivo, ¿sí? Desde el lugar de entrenador deportivo. A ver, acá los números están a la derecha y las columnas son los entrenadores, quiénes eran entrenadores, qué características, qué tendencia había o hay en el mundo y cómo es el entrenamiento deportivo en función de eso, ¿no? Entonces, otra vez, 60 y 70, ¿quién era entrenador? ¿Saben ustedes quién era entrenador en los 60? El que era jugador, había sido jugador. El que pasaba por ahí, no sé. En algunos deportes, el papá de un pibe. Iban 10 pibes a jugar, iba el papá y hacía de entrenador, hacía los cambios, yo qué sé, no sé. Nosotros en básquet decíamos despectivamente el bufetero, el señor que atendía el buffet. O sea, el señor a la noche vendía choripán y Coca-Cola, y a la tarde salía detrás del mostrador y le decía a los pibes, no, poné la mano, no, tirá desde acá, picate. Yo vi jugar la primera noche, y era alguien idóneo, alguien que no tenía ninguna formación. ¿Y qué había en el entrenamiento? ¿Cómo sería el entrenamiento? Un deporte de colaboración y oposición. Un bruto picado. Era un picado de acá a la Nachi, ¿no? Jugar el mismo deporte completo, hasta yo diría, no, ni siquiera el mismo deporte light, ¿no? A menos velocidad, con menos compromiso, con menos energía, ¿no? Una versión soft del deporte, un picado, ¿no? Entonces, los pibes, o los grandes, también pasaban en la primera división, iban al club, tenían un idóneo, alguien que laburaba en un banco todo el día y venía a la noche y de buena voluntad, eh, había jugado, y entonces se supone que sabía, y listo. Y los ponía a jugar. Y el entrenamiento era, vamos y venimos en la cancha, jugamos en vóley 6 contra 6 un rato. Acá usé la taxonomía típica del vóley, ¿no? La de método global para el partido, método analítico para la técnica, supongo que la conocen, ¿sí? Bueno, entonces, esa fue una tendencia, no sé, en los 60, 70. En los 80, en el mundo hay toda una cuestión alrededor de la cuestión de la tecnificación, no del deporte, de todo, incluso de la tecnificación de los procesos de producción. Hay toda una mirada, yo no soy un especialista en esto, pero hay toda una mirada filosófica con punto de referencia en Alemania, pero mundial, para tecnificar los procesos. Por lo tanto, ¿qué empieza a pasar en el deporte también y en el entrenamiento deportivo? Primero, se empiezan a formar entrenadores, ¿sí? Se empiezan a formar entrenadores. ¿Dónde se formaron entrenadores en la República Argentina? ¿Saben? La institución que forma entrenadores, hace bastante tiempo, desde aquella época. El ISEF. No, el ISEF, el Instituto Superior de Educación Física. El ISDE. ¿Cómo? El ISDE, Nelter, claro. El ISDE hoy es Instituto Superior de Deportes,
y en aquella época cuando se fundó era Instituto Nacional de Deportes. El ISDE tiene 60 años de antigüedad, 61. Fue creado en el 63, ¿sí? Como una necesidad que respondía a una necesidad de formar a los entrenadores, a que los entrenadores eran idóneos, ¿sí? El instituto fue nacional, trabajé 25 años en el instituto, estoy muy orgulloso de haber trabajado allí, muy. Mi mamá fue profesora del instituto y enseñaba pelota al cesto a fines de la década del 60. ¿No? El Instituto de Deportes empezó a formar los primeros entrenadores en la Argentina. Hoy tiene otro rol, la formación de entrenadores cambió, bueno, no importa, no nos vamos a meter con eso, pero empezaron a formarse entrenadores, ¿sí? Y también en los 80 aparece como un rol diferenciado el de preparador físico. Cuando uno mira cómo evoluciona la estructura de un cuerpo técnico, primero no había ni entrenador, era el capitán, no sé, en algunos deportes, en rugby era el capitán, el que hacía todo. Después el entrenador, el director técnico, y el primero que aparece al lado del director técnico como un rol diferenciado es el preparador físico, ¿sí? Esto también ocurrió allá, por fines de los 70, principios de los 80. Ahora, esos entrenadores, con esa tendencia mundial y con la formación que reciben, empiezan a hacer un entrenamiento técnico mucho más diferenciado, analítico, ¿no? Los entrenadores dicen, che, no alcanza con jugar un picado en el entrenamiento. Hay que mejorar la técnica. Ojo, puesta al servicio del alto rendimiento, ¿está bien o no? ¿Está mal? Puesta al servicio del alto rendimiento. Fue un paso adelante, en el sentido de, bueno, los argentinos siempre fueron y siguen siendo habilidosos para jugar, pícaros. En general tomamos, en el sentido de las decisiones tácticas, los argentinos compitiendo tomamos buenas decisiones, en términos relativos. Otro día, si quieren, nos ponemos a pensar por qué, pero a eso había que agregarle una fundamentación técnica más sólida, ¿sí? Bueno, eso llevó al entrenamiento técnico y empezó a importar la preparación física, ¿no? Aquel idóneo no sabía de preparación física, no sabía nada de fisiología, no le importaba, y el partido jugado así en el entrenamiento no mejoraba tanto las valencias fisiológicas, ¿no? Bueno, aparece el preparador físico, que era profe de educación física nada más, no había licenciatura ni ninguna otra cosa, y el preparador físico, bueno, viene a acompañar ese proceso, a mejorar los procesos del entrenamiento. Bueno, ¿qué otras cosas empiezan a pasar? Acá y en el mundo. Empieza a haber más deporte profesional, ¿sí? Más deporte profesional. El fútbol siempre fue profesional, o por lo menos tuvo dinero desde la década de, no sé, 40, 50, pero no era tan profesional a la hora de entrenar. El fútbol siguió siendo profesional o se fue convirtiendo en súper profesional, pero el básquetbol empezó a ser profesional en la Argentina, el voleibol empezó a ser profesional en la Argentina, los jugadores de tenis son profesionales en la Argentina desde Vilas para acá, 1970 y pico. O sea, apareció el deporte profesional, y el deporte profesional, su primer foco fue el resultado, ganemos, ¿no? O sea, te pagamos para que ganes, te pagamos para que te entrene mejor y para que el equipo sea más competitivo. El que tenía jugadores profesionales, cuando enfrentaba a uno que todavía tenía la estructura anterior amateur, típicamente le ganaba. Bueno, ¿qué pasa con el entrenador? Si bien en los 70 ya había formación de entrenadores, los entrenadores se formaban, se capacitaban para, el entrenador seguía siendo part-time, seguía siendo un tipo que vivía de otra cosa. Vivía de otra cosa. Trabajaba paradigmáticamente en un banco o en el correo, ¿no? 8 horas por día, volvía a su casa, se sacaba el saco y la corbata, a veces se ponía la ropa de entrenador, a veces ni siquiera eso, e iba a la noche a preparar a sus muchachos. Ya se preparaba un poquito más, sabía un poquito más, tenía una idea, por ahí había hecho el curso del ISDE, ¿sí? Bueno, en los 90 esto da un vuelco muy grande porque el entrenador pasa a ser el profesional, ¿sí? Yo viví ese proceso muy, muy de cerca, porque era muy jovencito, tenía 20 años, dirigía minibásquet, y los que eran entrenadores de primera, a principios de los tempranos 80, se dedicaban a otra cosa, iban a la noche. Había 2 o 3 locos que hacia fines de los 80, en el básquetbol, que fue mi deporte, todos, incluso
yo entrenaba jóvenes, nuestra actividad principal era ser entrenadores. El entrenador profesional es un entrenador que es entrenador todo el tiempo. Entrena el equipo, va, se prepara, estudia cómo juega el otro, hace scouting, ve cuáles son las cosas que están mejorando, va a ver los entrenamientos de los compañeros, de los rivales. Tiene una posición de mejora excepcionalmente distinta comparado con el entrenador amateur. Y empieza a conformarse el cuerpo técnico, ¿no? O sea, bueno, ya no es el entrenador solo, hay un asistente técnico, hay un preparador físico, bueno, eventualmente necesitamos un kinesiólogo, bueno, ¿por qué no estará el médico o el médico irá con el equipo? Bueno, un psicólogo hace falta, un entrenador de arqueros en el hockey y en el fútbol. Bueno, empezó a ampliarse el cuerpo técnico, ¿no? Después fue a fisiólogo, después fue a jefe de equipo, después fue a gerente profesional. Bueno, se empezó a hacer cada vez más grande y todavía más ahora. ¿Cómo fue el entrenamiento? El entrenamiento que predominantemente era partido al principio, después predominantemente fue técnica. Pero claro, con técnica solo el equipo no mejora. Entonces apareció lo que un profesor que en algún momento usábamos como bibliografía, Fernando Iglesias, llamó entrenamiento ecléctico, ¿no? Un poco de entrenamiento técnico y un poco de partido, una dosis proporcional. Y ese era el componente del entrenamiento. Bien, ¿qué empieza a pasar a partir de el inicio del siglo, fines de los 90 y principios del siglo? Empieza a haber en el mundo una mirada alrededor de la globalización. Se globalizan los procesos. Lo que pasa acá pasa en otro lado, todos miramos lo que hacen todos y hoy está todavía mucho más interconectado. Entonces, el resultado sigue siendo importante, pero ahora la palabra clave es rendimiento, ¿sí? Rendimiento quiere decir el máximo que yo puedo dar. Eso después, eso está explicado también en el video, los invito a verlo. Bueno, a veces me permite ganar y a veces no, porque si yo llego a mi máximo rendimiento, pero el otro es mejor, por ahí no gano. Pero mi tarea es que mi rendimiento sea el máximo, sea el más eficiente posible. Todo lo que tengo para dar, me preparo y lo doy, individualmente o como equipo. Si eso me alcanza para ser campeón o para salvarme del descenso, veremos, porque tiene que ver con cómo se preparan los otros. Pero el enfoque es el mejor rendimiento posible. Yo tengo que ser mi mejor versión. Hoy usamos mucho esa frase, ¿no? Nuestra mejor versión. Bien, eso machea en el entrenamiento con lo que se llama entrenamiento integral. El entrenamiento integral, en pocas palabras, es el método global pero mejorado. Es jugar partido y ponerle marco. Lo que nosotros llamamos juego consignado, ¿se acuerdan? Juego consignado es modificar cosas del partido para que dentro del entrenamiento de partido pasen determinadas cosas, ¿no? El entrenamiento integral es una propuesta, y se usa mucho en los deportes colectivos hoy, que es un partido, pero 1000 veces más mejorado, en el sentido de, bueno, como estamos preparándonos para jugar con un equipo que tira centros, listo, vamos a poner una regla interna, esta semana cuando nos tiran centro y gol de cabeza vale doble, listo, tenemos que defender mejor el centro, pero no lo hacemos con un ejercicio analítico, lo hacemos dentro del propio partido, ¿sí? Bueno, hoy los de equipo de fútbol entrenan y juegan a 3 toques o a 2 toques. Y juegan partido, pero el partido es a 2 toques. Cuando uno toca la pelota 4 veces, pip, tiro libre para el otro lado. Eso condiciona a los jugadores, ¿sí? Bueno, es una versión rápida del entrenamiento integral. Bueno, ¿qué pasa con el entrenador deportivo? ¿Es solo un entrenador deportivo? Deja de ser solo un entrenador deportivo. Hoy los entrenadores buenos son líderes, no son entrenadores. Son líderes que convocan y a los cuales los deportistas los siguen. Pero son líderes de todo el proceso, ¿no? Por supuesto que saben si conviene jugar al contraataque o no, o si es mejor marcar presión, pressing o replegarse, pero son líderes de un proceso que incluye a los deportistas tienen que creerles, incluye a sus compañeros del cuerpo técnico, lideran un cuerpo técnico, no saben de todo
a fondo, porque hay tantas cosas de las cuales ocuparse que es imposible que el entrenador o el director técnico principal sepa todo lo fisiológico que sabe el fisiólogo, que tiene que evaluar al equipo o dosificar la carga con la cual trabaja el preparador físico, que dejó de ser un profe, ahora es un licenciado, ¿no? Entonces tenemos un evaluador, tenemos un fisiólogo, tenemos un psicólogo, tenemos obviamente un kinesiólogo, un médico, más de un asistente que se ocupa de un área del juego, otro de otro área del juego. Entonces, ¿el entrenador quién es? Uno que lidera todo el proceso. Elegir bien el cuerpo técnico es una decisión muy importante. El líder es para dónde vamos, ¿sí? El problema macro. Sí, después también se mete en el vestuario y da la charla técnica, pero es la mirada global. Y para eso hay que tener mucho estudio, porque no hay que saber más que el fisiólogo o más que el kinesiólogo, pero hay que entenderlo. Si te dice tiene una contractura o tiene un desgarro, tenés que entender de qué está hablando. No podés no saber la diferencia, ¿sí? Si te dice, este está bien para trabajar en potencia aeróbica y este en subaeróbica, tenés que entenderlo al profe, no saber cómo se entrena en cada área. El profe se ocupa de eso, pero vos tenés que entenderlo. Pero al mismo tiempo tenés que interactuar con los medios de comunicación, tenés que interactuar con los sponsors. Si sos entrenador tenés que buscar deportistas extranjeros en algunos deportes. Por supuesto tenés que interactuar con los directivos del club. A veces los directivos no son solo directivos, son inversores. Bueno, todo ese universo exige a alguien que lidere el proceso. Entonces, tenés que saber mucho de tu deporte, tenés que saber mucho de los componentes del deporte, de preparación física, etcétera, etcétera, pero también tenés que tener capacidad de liderazgo. ¿Cómo se mejora el liderazgo? Esto no es mi área, pregúntenle después a mi amigo, su profe de psicología, pero para ser líder, a ver, rápido, cortito, características. Se me durmieron, no están más. Características de un líder. Tiene que ser empático, Empático, muy importante, sí. tiene que tener la capacidad. Sí, sí, sí. ¿Capacidad, Gustavo? La capacidad de expresarse libremente delante de todas las personas. Ujú. Muy bien, ¿qué más? Se tiene que saber comunicar efectivamente, Comunicar puede bien, tomar la muy capacidad bien, de toma de decisiones y la capacidad muy de bien, delegar. muy bien, Sol, sí, claro. La capacidad de Ahora, motivar. Permitir motivar, ser, Gustavo. Javi, permitir ser líderes a otros. muy bien, sí, permitir el liderazgo parcial en algunas cuestiones a otras personas, sí. Delegar, sí. Todo eso es dificilísimo, posible, posible. Y se desarrolla, se mejora. Ahora, estuve estudiando liderazgo por fuera del deporte, en lo educativo, en otras áreas, en la gestión. Eh, para liderar, como para un montón de otras cosas, uno tiene que cambiar como persona, ustedes a ustedes mismos, ¿no? Lo único que no puede ser un líder es no auténtico, porque se le ve la sota, se le ve la hilacha todo el tiempo, ¿no? Y no piensen en los líderes que tuvieron, educativos o deportivos, ¿no? Alguno puede ser no muy intelectualmente brillante, qué sé yo, pero vos le crees, vas atrás. Es decir, nos tiramos de cabeza y vos te tirás de cabeza. Eso es armar un liderazgo legítimo, ¿no? Después, yo vengo y te digo, este es tu técnico. Digo, sí, está bien, yo voy a hacer lo que él dice, pero la verdad no le creo. Pero él me pone de 4, yo juego de 4. Pero me doy cuenta que hay cosas que no van. La única forma de mejorar eso es mejorar la persona de ustedes mismos, mejorar como persona. Por supuesto que la formación incluye eso, ¿no? O sea, estudiar acá. Están acá porque quieren ser mejores entrenadores, preparadores físicos, tener más recursos científicos y de conocimiento, de saberes. Pero los invito también a trabajar sobre su propia persona, porque los líderes también somos ejemplos, las cosas que hacemos, ¿no? Bueno,
¿Argentina tiene líderes deportivos? Sí, Messi. Messi es un líder, sí, pero estamos pensando en el liderazgo estratégico, ¿no? No sé si Messi fue un líder estratégico. Gallardo. Gallardo. Scaloni. Sí, yo de River y del fútbol profesional argentino no, pero por lo que veo Gallardo podría ser, por lo que escucho, por lo que intuyo. ¿Scaloni es un líder estratégico? Sí. Sí, sí. ¿Qué otros líderes estratégicos tiene o tuvo Argentina? San Creo que yo Martín. ya los nombré acá. ¿Quiénes ganaron? Velasco. ¿Campeonato del mundo o medalla de oro? Velasco. Ginóbili, Velasco. Manu Ginóbili. Sí, pero el líder se llama Mañano. El líder se llama Mañano. ¿Alguien Sí. vio el sábado pasado el homenaje a la generación dorada? Sí, yo lo vi. Sí, la gente se sigue poniendo de pie para aplaudir a Rubén Mañano. Y los jugadores también. Los jugadores también. ¿No? O sea, los jugadores son los que juegan. Eso es lo que estamos hablando al principio de hoy, ¿no? Las decisiones tácticas fueron de ellos. Pero necesitas un líder estratégico afuera que te lleve a expresar todo lo que tenés adentro. Fue una irrepetible. Uso las palabras de Popovich. Me impactaron mucho las palabras del video de Popovich, que lo filmaron y habló por la pantalla. Y dijo, lo que ustedes hicieron es increíble, es un milagro. Lo que hicieron esos pibes es un milagro. Y el liderazgo fue de Mañana. Bielsa es un líder. Todos tienen lados débiles, ¿eh? No se coma ningún caramelito. Cachito Vigil es un líder. Velasco es un líder que no fue campeón con Argentina, fue campeón con otros países. Pero digo, todas esas personas piensan el problema global. Trabajo cerca de Santiago Gómez Cora, es un líder. ¿Sí? Repito, todos son seres humanos y todos tienen algún costado débil. Si los quieren criticar, lo encontramos. Y conozco, de los que estuve más cerca, conozco su lado débil. Son humanos, por suerte, ¿no? Gustavo, Pero, sí, perdón, no, que volviendo ahí al homenaje, es increíble cómo cuando hablaba Mañano, todo el estadio callado, ujú. escuchando lo que decía. Todo el público. Pero, ¿sabes qué pasó, Mateo? La gente cercana al básquetbol y alguna no cercana al básquetbol valora eso, lo que hicieron esos muchachos, Mañana y los jugadores y el cuerpo técnico y todo. Digo, por eso el semejante homenaje 20 años después. O sea, ellos mismos se quedaron sorprendidos. Las entradas duraron 2 horas. Nada, porque es un tributo a lo que esa gente logró. Y hay mucho respeto, en particular por Mañana, que lideró ese proceso. Bueno, terminamos con la diapositiva. Les mostré 2 cuadros, ¿no? 2 cuadros. No son 2 cuadros, es uno solo. Es uno solo. Cuando mirás horizontal, hay cosas que pasan en el entrenamiento deportivo que también desde el punto de vista cultural, social, son las que aparecen en la escuela. Si miran horizontal, cuando los entrenadores eran idóneos, en el entrenamiento había partido, el rol del profe era hacer un chanta y tiraba la pelota. Empieza otro proceso, se forman los entrenadores. Bueno, el entrenamiento pasa a ser más técnico y la clase también, ¿no? Hay una cuestión más de la conducción. Es esto que yo les contaba. Mi entrenador me decía antes de empezar el partido, anda por acá, en los 70, 80, y iba por acá. Era hasta más autoritaria la manera de dirigir el equipo. Los deportistas no teníamos tanta libertad. Teníamos que hacer lo que decía el entrenador. Y el entrenamiento era técnico. Y en la escuela, el modelo era conductista y enseñanza del deporte a partir de la técnica. En los 90 viene la revolución, ¿no? Viene el cuestionamiento, viene el lío. Che, bueno, hay un entrenador mejor preparado, hay un intento, partido más técnica, un intento incompleto, ¿no?
en los 90, en el deporte escolar, está la crítica. Che, lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos. Saquemos el deporte de la escuela. Afuera, afuera. Si deporte es enseñar técnica, a la miércoles, ¿no? Es el momento de la crisis, en ambos casos, o el momento de la búsqueda de respuestas. Y la respuesta es una respuesta integral. Así como el método se llama integral, porque lo llama así Iglesias, ¿no? Sería un partido que no es tirar la pelota. O un partido en el entrenamiento, que no es nada más que el global, un picado. Amigos jugando a la pelota por placer. Para comer el asado, lo más importante es el asado que va después. No. Es un partido donde se mejora lo técnico durante el partido, se mejora lo táctico durante el partido, se mejora la relación entre los jugadores. Mucho partido, pero un partido recontracondicionado, exigente, exigente. Tienen que verlo entrenar a Velasco. La cantidad de pautas que tienen los jugadores, él no dice nada, pero están todas las pautas puestas, están en un pizarrón. Se les lleva estadística a los jugadores en el entrenamiento. Entonces, vos vas al entrenamiento, llegás y están jugando un partido de vóley. Minga partido de vóley están jugando. Se están matando a palo. Están jugando más exigente que en el partido. Bueno, eso sería un hiperconsignado, si quieren jugar con las palabras, en nuestro método de entrenamiento de la táctica. Y en la escuela hay que hacer partido. Y partido en la escuela no es nada más que 11 contra 11 o 7 contra 7 de handball. Los métodos de entrenamiento de la táctica son partidos. Todos los métodos de entrenamiento de la táctica son partidos. Entonces, pónganlo a los chicos a juegos reducidos en número, pónganlo a superioridad numérica, pónganlo a hacer secuencia de juego, ¿sí? Pónganle consignas que dirijan el juego. Y eso no es tirar la pelota, eso es ayudarlos a crecer como personas, a tomar decisiones, a ser responsables de sus propias decisiones, aprender actitudes y valores mientras juegan, estén atentos, no dejen pasar las cosas que no deben dejar pasar entre compañeros, protejan la toma de decisiones con la regla de oro, si pueden y quieren. Entonces ese espacio se convierte en un espacio formativo, no formativo, extraordinariamente formativo. Después vemos si alguien juega, hace deporte o no hace deporte. Y si son entrenadores deportivos, bueno, si quieren liderar el proceso, empiezan a prepararse. Lleva un montón de tiempo, ¿sí? Y si no, pueden ser parte del proceso, dentro de un cuerpo técnico. Entonces ese sería otro consejo, si me lo permiten, otra recomendación. Acérquense a un líder, busquen un líder y acérquense y empiecen a ayudarlo, desde el lugar de asistente, del lugar de preparador físico, ¿no? Porque los líderes arrastran y te hacen crecer con ellos, ¿sí? Todos los que nombramos, te arrastran y te hacen crecer con ellos. Como dijo alguien, creo que los líderes delegan. Entonces los buenos líderes te van a hacer crecer porque te van a decir, hacelo vos. Vos sos el estadístico, hacé la estadística. Vos sos el que hace el scouting, hacé el scouting, dale. Dale que es importante el scouting. Yo voy a darle bola al scouting que hace vos. ¿No? Bueno, o se preparan para ser un líder o se acercan a un líder, si pueden, si tienen la oportunidad. No hay uno en cada esquina. Pero este es un poco el panorama hacia dónde vamos. Bien, dejo de compartir. Preguntas. Ninguno, profe, hasta ahora se viene entendiendo. De nuevo, busquen, no te entendí, perdón. Hasta ahora se viene entendiendo todo, profe. Bárbaro. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Eventuales disidencias, bienvenida. Bueno, muy bien. Vuelvo para atrás. Preguntas sobre el parcial. ¿Están tranquilos? ¿Tienen claro para dónde vamos? No hay secretos. Esto es como en el deporte, no hay secretos. Hay que leer, hay que estudiar. Normalmente el que se prepara mejor para un partido tiene más chance de ganar. Y normalmente el que se prepara para un examen, hay más probabilidad que le vaya bien. No es, ustedes ya lo saben, no es lineal, a veces te preparaste y no te fue tan bien, y a veces
medio y zafate. Deciden ustedes, tomen la decisión que quieran. Pero me gustaría que tengan claro cómo va a ser y que si pueden se preparen. Me encantaría que se preparen, sería lo mejor. Eso después dependerá de cada uno, cada una, cuánto tiempo le puede dedicar y cómo viene con sus responsabilidades. ¿Sí? Bien, la semana que viene hacemos presencial. Básicamente hay dos grandes temas. Si Pablo me da tiempo, trataré de hacer un poquito más de 2 horas, si no, lo meteremos compactado, pero nos vamos a meter con la cuestión estratégica, con actividades en la cancha que incluyan lo estratégico, lo táctico y lo técnico, ¿sí? Y con esto que nombramos hoy, que tiene que ver con la técnica en función de la táctica, cómo automatizar la técnica, pero de una manera que pueda ser más flexible y les pueda permitir hacerlo para ser aplicado en un deporte de predominio táctico en el futuro. De parte mía, hoy estamos. Otra vez, espacio de preguntas. Todo entendido, profe. Perfectamente. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Al contrario, gracias a vos, Juan Diego. Los veo el sábado presencial Sí, y en sí. 2 semanas tenemos nuestro espacio de parcial, ¿de acuerdo? Dale, Gustavo. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, profe. nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan un buen fin de. Cuídense Chao, profe. mucho. Igualmente, Hasta luego. profe.